Hay secretos que pesan tanto que terminan convirtiéndose en parte de tu cuerpo. Los cargas en silencio, en cada arruga, en cada noche sin dormir, en cada vez que alguien te pregunta y tú sonríes como si nada. Yo llevo uno así desde hace más de 60 años. Un secreto que nació entre el humo de la leña, el olor del chile y las tortillas recién hechas. Un secreto que nació en la cocina de Antonio Aguilar. Me llamo Soledad. Tengo 87 años. Y esta es la primera vez que voy a decir la verdad. Cuando era joven, allá por los años 50, conseguí trabajo como cocinera en el rancho de don Antonio. No era famoso todavía, pero ya se notaba que ese hombre tenía algo distinto. Una presencia. Una voz que hacía vibrar el aire. Yo apenas tenía 23 años. Venía de un pueblito de Zacatecas donde no había más futuro que casarte o irte. Yo me fui. Recuerdo la primera vez que cociné para él. Mis manos temblaban tanto que el cuchillo casi se me resbala. Hice un mole como me enseñó mi abuela, de esos que llevan 20 ingredientes y 3 días de preparación. Don Antonio probó el primer bocado, cerró los ojos y dijo, «Esto sabe a hogar». Yo sentí que el pecho se me inflaba de orgullo. En ese momento supe que mi lugar estaba ahí. Pero lo que nadie sabe es que ese día también empezó algo más. Algo que nunca debí permitir. Algo que me persiguió toda la vida. No voy a mentirles. Durante muchos años pensé que me llevaría este secreto a la tumba. Que moriría en silencio. Como viví. Pero hace unos meses desperté en medio de la noche con el corazón acelerado y una certeza aplastante. Si no lo cuento ahora, se irá conmigo. Y hay historias que merecen ser contadas. No por morbo. No por fama. Sino porque son parte de lo que fuimos. Trabajé en ese rancho durante casi 30 años. Vi crecer imperios. Vi nacer leyendas. Vi a un hombre convertirse en símbolo de todo un país. Pero también vi lo que nadie más vio. Lo que ocurría en la cocina cuando todos se iban. Lo que yo hacía cada madrugada antes de que el sol saliera. Lo que escondí bajo el delantal, bajo la sonrisa, bajo el sí, señor y el enseguida, don Antonio. Porque mi secreto no tiene que ver con él. Tiene que ver conmigo, con lo que yo hice, con lo que yo sacrifiqué, con la decisión más difícil de mi vida, tomada entre el fuego de la estufa y el silencio de la madrugada. Y hoy, después de tanto tiempo, voy a contarlo todo. La primera vez que puse un pie en ese rancho sentí que entraba a otro mundo. Era 1957. Yo venía con una maleta de cartón, un vestido prestado y el miedo pegado a la piel. Mi prima Eulalia, que trabajaba lavando ropa en una casa cercana, me consiguió la entrevista. «Buscan cocinera», me dijo. «Alguien que sepa de comida de rancho, de esas que alimentan el alma». Yo no sabía si calificaba, pero necesitaba ese trabajo como necesitaba el aire. El rancho estaba en las afueras de la ciudad. Polvo, caballos, corrales inmensos y un silencio que dolía de tan grande. La casa principal era hermosa, con arcos de cantera y un patio lleno de bugambilias. Pero lo que más recuerdo es la cocina. Era enorme. Paredes de adobe, una estufa de leña que parecía un altar, ollas de barro colgadas del techo y un olor a tierra mojada que nunca se iba. Me recibió la señora Chonita, el ama de llaves. Una mujer seria, de pocas palabras pero mirada firme. Me miró de arriba abajo como si pudiera leerme el alma. «¿Sabes hacer tortillas a mano?», preguntó. «Sí, señora». «¿Sabes matar un pollo sin que sufra?». «Sí, señora». «¿Sabes guardar secretos?». Esa pregunta me clavó. La miré sin entender. Ella sonrió apenas. «Aquí se trabaja en silencio. Lo que veas, lo que oigas, se queda aquí. ¿Entendido?». Yo asentí sin saber todavía cuánto peso tendría esa promesa. Empecé al día siguiente. Mi rutina comenzaba a las 4 de la mañana. Encender el fuego, poner el agua a calentar, preparar el café de olla, amasar las tortillas. Para cuando el sol salía, ya tenía listo el desayuno. Frijoles refritos, huevos rancheros, chilaquiles, pan dulce recién hecho. Don Antonio bajaba siempre a las 7 en punto. Nunca tarde. Nunca temprano. Al principio casi no hablábamos. Él comía en silencio, revisaba papeles, tomaba su café mirando por la ventana. Yo servía y me retiraba. Pero con el tiempo empezó a hacer pequeños comentarios.
El café está más cargado hoy, ¿verdad? Estas tortillas están del tamaño perfecto. Huele a mi infancia. Palabras simples, pero que a mí me llenaban de algo parecido a la felicidad. Yo no era nadie. Solo una muchacha de pueblo que sabía cocinar. Pero en esa cocina me sentí importante por primera vez en mi vida. Sentí que lo que hacía importaba. Que alguien dependía de mis manos. Que mi trabajo tenía valor. Lo que no sabía entonces es que ese valor tendría un precio. Uno que pagaría en silencio durante décadas. Porque hubo un día en que todo cambió. Un día en que crucé una línea que nunca debí cruzar. Y ese día comenzó el secreto que hoy voy a revelar. Los primeros meses en el rancho fueron los más felices de mi vida. Aprendí a moverme en esa cocina como si hubiera nacido ahí. Conocía cada sartén, cada cuchillo, cada rincón donde guardaba las especias. La señora Chonita me fue soltando responsabilidades. Primero los desayunos, luego las comidas, después las cenas, y finalmente, los eventos especiales. Porque en ese rancho siempre había gente. Músicos, amigos, compadres, gente de los medios. Don Antonio era un imán. La gente lo buscaba, lo admiraba, quería estar cerca de él. Y yo, desde mi cocina, alimentaba a todos. Pozole para 20 personas. Tamales para 30. Barbacoa para 50. Mis manos no descansaban, pero yo no me quejaba. Me sentía útil. Me sentía vista. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Era diciembre, casi Navidad. Don Antonio organizó una posada enorme. Llegaron mariachis, cantantes, actores. La casa se llenó de luz, música y risas. Yo pasé 3 días preparando todo. Ponche de frutas, buñuelos, romeritos, bacalao, pavo relleno. Cuando sirvieron la cena, escuché los aplausos desde la cocina. La señora Chonita entró y me dijo, Don Antonio pregunta quién hizo esta comida. Mi corazón dio un vuelco. Hice algo mal. Al contrario, quiere felicitarte. Salí limpiándome las manos en el delantal, nerviosa, sintiendo las miradas de todos. Don Antonio estaba de pie, copa en mano, sonriendo. Esta es Soledad, dijo en voz alta. La mejor cocinera de todo Zacatecas. La gente aplaudió. Yo sentí que me moría de vergüenza y de orgullo al mismo tiempo. Él alzó su copa hacia mí. Yo solo atiné a hacer una reverencia y salir corriendo a la cocina. Esa noche lloré de felicidad. Pero fue también esa noche cuando conocí a Jacinto. Él era uno de los trabajadores del rancho. Cuidaba los caballos, reparaba cercas, hacía trabajos pesados. Era callado, moreno, de manos grandes y mirada noble. Esa noche me ayudó a cargar las ollas pesadas del comedor a la cocina. Cocinas como los ángeles, me dijo. Yo me reí. Los ángeles no cocinan. Pues tú sí pareces uno. Desde esa noche, Jacinto empezó a buscar excusas para pasar por la cocina. Traía leña, traía agua, traía flores silvestres que cortaba del camino. Para que huela bonito aquí, decía. Yo fingía molestia, pero la verdad es que esperaba verlo. Su presencia me hacía sentir algo que nunca había sentido. Algo cálido. Algo peligroso. Nos hicimos novios en secreto. Nadie debía saberlo. Las reglas del rancho eran claras. Nada de romances entre empleados. Pero el corazón no entiende de reglas. Nos veíamos en las madrugadas, antes de que saliera el sol. Nos besábamos detrás del granero. Nos prometimos un futuro. Y fue ahí, en esa felicidad escondida, donde comenzó mi tragedia. Jacinto y yo duramos 6 meses viéndonos a escondidas. 6 meses robándole minutos al sueño, a la oscuridad, al mundo que no debía enterarse. Él me hablaba de sus sueños. Quería ahorrar para comprar un pedacito de tierra. Quería casarse conmigo. Quería llevarme lejos de ahí, construir una casa, tener hijos. Yo lo escuchaba y sentía que mi vida por fin tenía sentido. Que ya no era solo una cocinera. Era una mujer amada. Pero el rancho era un lugar pequeño. Y los secretos, por más que los cuides, siempre encuentran la forma de escapar. Un día la señora Chonita me llamó aparte. Fue en la cocina, mientras yo amasaba pan. Ella cerró la puerta con llave.
Mi corazón empezó a latir rápido. Sé lo que está pasando entre tú y Jacinto, dijo sin rodeos. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No sé de qué habla, señora. Ella me miró con esos ojos que todo lo sabían. No me tomes por tonta, Soledad. Los he visto. Y no soy la única. Me temblaban las manos. Por favor, señora, no nos corra. Necesitamos este trabajo. Ella suspiró. No los voy a correr. Pero tienen que decidir. O se casan de una vez y se van a vivir a otro lado, o terminan esto ahora. No puedo permitir que aquí haya esa clase de desorden. Don Antonio es un hombre respetado. Este rancho tiene que ser impecable. Esa noche hablé con Jacinto. Le conté lo que había dicho la señora Chonita. Él se puso serio. Entonces nos casamos. Ya. No importa que no tengamos nada todavía. Yo trabajo en lo que sea. Nos vamos a rentar un cuarto. Nos las arreglamos. Yo quería decirle que sí. Quería gritarle que sí. Pero había algo que me detenía. Un miedo que no podía explicar. Porque la verdad era que yo amaba a Jacinto. Pero también amaba mi lugar en ese rancho. Amaba mi cocina. Amaba sentir que mi trabajo importaba. Amaba la forma en que don Antonio decía mi nombre cuando algo le gustaba. Amaba esa vida. Y sabía que si me iba, jamás volvería. Que terminaría en algún cuarto de vecindad lavando ropa ajena, cocinando para sobrevivir, no para crear. Que perdería todo lo que había construido. Esa noche no dormí. Me debatí entre dos futuros. Uno con amor pero incierto. Otro con estabilidad pero vacío. Y cuando amaneció, tomé la decisión más egoísta y cobarde de mi vida. Le dije a Jacinto que no podía casarme con él. Que no estaba lista. Que necesitaba tiempo. Vi cómo su rostro se desmoronaba. Vi cómo algo se rompía en su mirada. Es por el trabajo, ¿verdad? Me dijo. ¿Prefieres esto a mí? Yo no respondí. Él asintió en silencio. Se dio la vuelta y se fue. 2 semanas después, Jacinto renunció. Nunca más lo volví a ver. Después de que Jacinto se fue, algo dentro de mí se apagó. Seguí cocinando, seguí cumpliendo, seguí sonriendo cuando era necesario. Pero por dentro estaba vacía. Cada mañana me levantaba preguntándome si había tomado la decisión correcta. Cada noche me dormía con su rostro en la mente, con sus palabras clavadas en el pecho. ¿Prefieres esto a mí? Y lo peor era que tenía razón. Pasaron los meses. La vida en el rancho siguió su ritmo. Don Antonio cada vez estaba más ocupado. Empezó a viajar más seguido. Grabaciones, presentaciones, películas. Su nombre empezó a sonar en todos lados. Y yo, desde mi cocina, lo veía crecer. Me sentía parte de algo grande, pero también profundamente sola. La señora Chonita nunca volvió a mencionar lo de Jacinto. Pero a veces me miraba de una forma que me hacía sentir juzgada. Como si supiera que había elegido mal. Como si viera en mí lo que yo no quería ver. Que había cambiado amor por seguridad. Que había sido cobarde. Un día, ya casi un año después de que él se fuera, llegó una carta al rancho. Era para mí. La letra era torpe, de alguien que no estaba acostumbrado a escribir. La abrí con manos temblorosas. Era de Jacinto. Decía que se había ido a trabajar al norte. Que estaba juntando dinero. Que había conocido a alguien más. Que se iba a casar. Que me deseaba lo mejor. Que me perdonaba. Lloré durante 3 días. Lloré mientras amasaba, mientras picaba cebolla, mientras encendía el fuego. Lloré en silencio para que nadie me viera. Porque entendí que lo había perdido para siempre. Que había apostado todo a una vida que no me pertenecía realmente. Que había elegido ser importante para otros en lugar de ser amada por alguien. Esa fue la primera gran lección que me dio este secreto, que a veces perdemos lo más valioso por aferrarnos a lo que creemos que nos define. Pero mi historia no termina ahí. Porque lo que vino después fue peor. Mucho peor. Pasaron los años. Don Antonio se convirtió en leyenda viviente. El rancho se transformó. Llegaron más empleados, más lujos, más responsabilidades. Yo seguí siendo la cocinera principal. Me gané el respeto de todos. Me convertí en una figura inamovible de ese lugar. La gente nueva me preguntaba cuánto tiempo llevaba ahí,
Y yo respondía con orgullo, desde el principio. Pero por dentro seguía cargando la culpa. Seguía preguntándome qué hubiera pasado si hubiera elegido diferente. Si hubiera sido valiente. Si hubiera dicho que sí. Y entonces, una madrugada de 1965, pasó algo que cambió todo. Algo que me obligó a tomar una segunda decisión. Una que fue aún más difícil que la primera. Una que me persiguió cada día de mi vida. Una que nunca le conté a nadie. Hasta hoy. Era marzo de 1965. Yo tenía 31 años y llevaba 8 trabajando en el rancho. 8 años de madrugadas, de fuego, de masa entre los dedos. 8 años de construir mi lugar en ese mundo. Don Antonio ya era una estrella enorme. Sus películas se veían en todos los cines. Sus canciones sonaban en todas las radios. El rancho se había convertido en un centro de actividad constante. Yo había aprendido a cocinar para multitudes, a organizar banquetes, a manejar presiones. Me sentía fuerte, necesaria, indispensable. Pero esa madrugada algo cambió. Eran las 4 de la mañana. Yo estaba en la cocina, como siempre, encendiendo el fuego. Afuera todavía estaba oscuro. El rancho dormía en silencio. De pronto escuché un ruido extraño, como un quejido. Venía del patio trasero, cerca del cuarto de servicio donde yo dormía. Me asomé por la ventana. No vi nada, pero el ruido continuaba. Salí con un candil en la mano. El aire estaba frío. Mis pasos crujían sobre la tierra. Seguí el sonido hasta llegar al granero viejo, ese que ya casi no se usaba. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio. Y ahí, tirada en el suelo, estaba Lupita. Lupita era una muchacha joven que había llegado al rancho hacía solo 3 meses. Tenía 16 años. Era hija de uno de los vaqueros. La habían contratado para ayudar con la limpieza. Era callada, tímida, siempre con la cabeza agacha. Yo casi no había hablado con ella. Pero ahí estaba, retorciéndose de dolor, con la cara empapada en sudor y las manos aferradas al vientre. Me arrodillé junto a ella. ¿Qué te pasa, niña? Ella me miró con ojos llenos de terror. Me duele mucho, señora. Me duele. Y entonces vi la sangre. Manchaba su falda, el piso, sus manos. Entendí de inmediato lo que estaba pasando. ¿Estás embarazada?, le pregunté. Ella asintió entre sollozos. Nadie lo sabe. Por favor, no le diga a nadie. Me van a correr. Mi papá me va a matar. Yo sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cuántos meses tienes? 5, susurró. Pero algo anda mal. Me duele mucho. Yo no era doctora. No sabía nada de partos. Pero sabía que esa niña estaba perdiendo a su bebé. Y sabía que si alguien se enteraba, su vida se acababa. En ese rancho, en ese tiempo, el escándalo era imperdonable. La hubieran corrido. Su familia la hubiera repudiado. Su futuro hubiera terminado ahí mismo. Lupita me agarró de la mano con fuerza desesperada. Ayúdeme, señora. Por favor. No deje que nadie sepa. Y yo, en ese momento, tuve que decidir. No tuve tiempo de pensar. Solo de actuar. Cargué a Lupita como pude y la llevé a mi cuarto. Era pequeño, apenas cabía una cama y un baúl, pero estaba alejado de la casa principal. Nadie pasaba por ahí tan temprano. La acosté en mi cama. Ella temblaba. Respiraba entrecortado. El dolor la hacía retorcerse. Voy a traer agua caliente y toallas, le dije. No te muevas. No hagas ruido. Salí corriendo a la cocina. Mi cabeza era un torbellino. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y si alguien nos descubría? ¿Y si algo salía mal? Pero no podía dejarla ahí tirada. No podía permitir que su vida se destruyera por un error. Calenté agua en la estufa, agarré todas las toallas que encontré, tomé alcohol, unas tijeras, hilo. No sabía exactamente qué iba a necesitar, pero sabía que tenía que estar preparada. Regresé corriendo a mi cuarto. Lupita seguía ahí, pálida como un fantasma, mordiéndose los labios para no gritar. Esto va a doler, niña. Pero tienes que aguantar. Tienes que quedarte callada. ¿Me entiendes? Ella asintió.
Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Yo le limpié la frente con un trapo húmedo. Todo va a estar bien, mentí. Yo te voy a cuidar. Lo que pasó esa madrugada no lo puedo describir con detalle. Fue desgarrador. Fue doloroso. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Lupita perdió a su bebé entre mis manos. Lo envolví en una toalla vieja. Era tan pequeño, tan frágil. Nunca tuvo oportunidad. Lupita sollozaba en silencio. Yo también lloré, pero sin hacer ruido. Limpié todo. Quemé las sábanas en el fuego de la cocina. Enterré lo que tenía que enterrar en un rincón alejado del rancho, donde nadie nunca iba. Lavé a Lupita, le puse ropa limpia, le di té de hierbas para el dolor. Le dije que descansara. Nadie puede saber, le repetí. Si alguien pregunta, estás enferma del estómago. Nada más. ¿Entendido? Ella asintió, exhausta. Gracias, señora. Usted me salvó la vida. Yo no me sentía salvadora de nada. Me sentía cómplice. Me sentía sucia. Pero había hecho lo que tenía que hacer. A las 7 de la mañana estaba de vuelta en la cocina, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Don Antonio bajó puntual. Tomó su café. Comió sus huevos. Revisó sus papeles. No notó nada. Nadie notó nada. Excepto yo, que llevaba las manos manchadas de algo que jamás se iba a limpiar. Y ese fue mi verdadero secreto. No un romance. No un robo. Sino una vida que ayudé a terminar y otra que ayudé a salvar. Todo en el silencio de una madrugada. Lupita se recuperó en 3 días. Yo le llevaba comida a escondidas a mi cuarto. Le decía a la señora Chonita que la muchacha tenía infección estomacal, que era mejor que no trabajara para no contagiar a nadie. Nadie hizo preguntas. La vida en el rancho era tan agitada que una empleada enferma no llamaba la atención. Cuando Lupita pudo levantarse, me abrazó llorando. Nunca voy a olvidar lo que hizo por mí, señora. Le debo la vida. Yo le acaricié el cabello. No me debes nada, niña. Solo cuídate. Y nunca, nunca le cuentes esto a nadie. Ella juró que se llevaría el secreto a la tumba. Yo también hice esa promesa. Lupita volvió al trabajo. Actuó como si nada hubiera pasado. Nadie sospechó jamás. Con el tiempo, se casó con un muchacho del pueblo. Se fue del rancho. Tuvo hijos. Construyó una vida. Hace años supe que murió rodeada de su familia, en paz. Pero yo nunca tuve paz. Porque lo que hice esa madrugada me cambió para siempre. No solo porque ayudé a esconder algo que el mundo hubiera juzgado severamente, sino porque descubrí algo oscuro dentro de mí, que era capaz de tomar decisiones de vida o muerte, que era capaz de cargar secretos tan pesados que podían aplastarme, que era capaz de mentir, de esconder, de seguir adelante como si nada. Esa madrugada maté parte de mi inocencia. Y lo peor es que nadie nunca lo supo. Seguí cocinando. Seguí cumpliendo. Seguí siendo la soledad de siempre. Pero por dentro algo había cambiado. Me volví más callada. Más observadora. Más consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor. Empecé a notar cosas que antes no veía. Los secretos de otros. Las mentiras. Las infidelidades. Los robos. Los abusos. El rancho ya no era solo un lugar de sueños y música. Era también un lugar de sombras. Y yo estaba en medio de todo, testigo silenciosa de un mundo que la gente de afuera nunca conocía. Pasaron los años. Los 60 se convirtieron en los 70. Don Antonio alcanzó la cima de su carrera. Yo me convertí en una figura casi invisible pero esencial. La gente nueva ni siquiera sabía mi nombre. Solo sabían que yo era la cocinera. La que siempre estaba ahí. La que nunca fallaba. La que guardaba silencio. Me acostumbré a ese papel. Me refugié en él. Porque era más fácil ser invisible que enfrentar lo que sentía. Era más fácil cocinar para otros que cocinar mi propia vida. Pero hubo otra cosa que pasó en esos años. Algo que me obligó a entender por qué había guardado el secreto de Lupita. Algo que me hizo darme cuenta de que mi silencio no era solo protección hacia ella. Era también protección hacia mí misma. Porque si alguien descubría lo que había hecho, mi vida en ese rancho terminaba. Y yo no podía perder mi lugar.
No podía volver a ser nadie. Así que guardé el secreto como quien guarda un tesoro maldito. Y cada día que pasaba, el peso se hacía más grande. Hay cosas que uno cree que con el tiempo se olvidan. Pero no es cierto. Hay cosas que se quedan clavadas en el alma como astillas. Y mientras más intentas ignorarlas, más duelen. Así fue para mí el recuerdo de esa madrugada. Cada vez que veía a una mujer embarazada, me acordaba. Cada vez que escuchaba llorar a un bebé, me acordaba. Cada vez que alguien hablaba de familia, de hijos, de futuros, me acordaba. Y me acordaba también de Jacinto. De lo que pude haber tenido y no tuve. De los hijos que nunca llegaron. De la vida que cambié por un lugar en una cocina. Los años siguieron pasando. Los 70 se convirtieron en los 80. Yo ya tenía más de 40 años. Mi cuerpo empezaba a doler. Mis manos ya no eran tan rápidas. Mis rodillas crujían al levantarme. Pero seguía ahí, cocinando, cumpliendo, existiendo en silencio. Don Antonio ya era una leyenda absoluta. Su nombre era sinónimo de México. Sus películas, sus canciones, su imagen. Todo era grande. Todo era épico. Y yo, desde mi cocina, seguía alimentando ese mundo. Seguía siendo parte del engranaje que hacía posible la grandeza de otros. Pero dentro de mí crecía algo amargo. Una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena sacrificar el amor por la estabilidad? ¿Valió la pena cargar un secreto que nadie conocía? ¿Valió la pena ser importante para otros en lugar de ser importante para mí misma? No tenía respuesta. O tal vez sí la tenía, pero no quería aceptarla. Hubo una noche, ya en los 80, en que casi lo cuento todo. Fue después de una cena grande. Había llegado un periodista famoso a entrevistar a don Antonio. Durante la cena, el periodista empezó a hacer preguntas sobre el rancho, sobre la gente que trabajaba ahí, sobre los héroes invisibles, como él los llamó. Y de pronto volteó hacia mí. ¿Y usted, señora? ¿Cuántos años lleva aquí? Yo me quedé helada. Todos en la mesa me miraban. Casi 30 años, respondí. Vaya, dijo el periodista. ¿Y qué es lo más memorable que ha vivido en este lugar? Sentí que el aire se me iba del pecho. Todas las imágenes vinieron a mi mente. Jacinto, Lupita, la sangre, el secreto, el silencio. Muchas cosas, dije apenas, pero prefiero guardarlas para mí. El periodista sonrió. Los buenos empleados son así, discretos, leales. Don Antonio levantó su copa hacia mí. Soledad es un tesoro de este rancho. No sé qué haríamos sin ella. Todos aplaudieron. Yo solo asentí y me retiré a la cocina. Ahí, sola, me senté en el suelo y lloré. Porque entendí algo terrible, que mi lealtad había sido mi cárcel. Que mi discreción había sido mi condena. Que había construido mi vida alrededor del silencio. Y ahora el silencio me estaba ahogando. En los 90 todo empezó a cambiar. El rancho ya no era lo que había sido. Don Antonio seguía siendo una figura gigante, pero el mundo era diferente. Llegó la televisión moderna, llegaron nuevas generaciones, llegaron nuevas formas de vivir. Y yo, que ya pasaba de los 60, empecé a sentirme fuera de lugar. Muchos de los empleados viejos se fueron. La señora Chonita murió. Llegó gente nueva que no me conocía, que no sabía mi historia, que no entendía por qué yo seguía ahí. Me veían como un mueble viejo. Útil, pero obsoleto. Empecé a pensar en retirarme. ¿Pero a dónde iba a ir? No tenía familia. No tenía casa propia. No tenía ahorros suficientes. El rancho era lo único que tenía. Era mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. Entonces pasó algo inesperado. Llegó al rancho una muchacha joven como ayudante de cocina. Se llamaba Verónica. Tenía 20 años y una energía que me recordó a mí misma décadas atrás. Era curiosa, trabajadora, hambrienta de oportunidades. Yo empecé a enseñarle todo lo que sabía. Cómo amasar, cómo calcular los tiempos, cómo leer a la gente por lo que dejaba en el plato. Verónica me preguntaba todo. Y un día me preguntó algo que nadie me había preguntado en años. ¿Usted por qué nunca se casó, señora? La pregunta me atravesó. Me quedé callada un rato largo. Porque elegí esto,
dije finalmente. ¿Y se arrepiente? Esa pregunta fue peor. Todos los días, confesé. Y fue la primera vez que lo dije en voz alta. Verónica me miró con tristeza. No es tarde, señora. Todavía puede hacer algo diferente. Yo me reí con amargura. Tengo 62 años. Niña. Ya no hay tiempo. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. ¿De verdad ya no había tiempo? ¿O simplemente tenía miedo de soltarme de lo único que conocía? Un día, mientras cortaba verduras, Verónica me preguntó algo más. ¿Usted tiene algún secreto, señora? Algo que nunca le haya contado a nadie. Sentí que el cuchillo se me resbalaba de las manos. La miré asustada. ¿Por qué preguntas eso? Ella se encogió de hombros. Porque todos tenemos secretos. Y a veces ayuda a contarlos. Estuve a punto de decírselo. Estuve a punto de contarle lo de Jacinto. Lo de Lupita. Lo de todos esos años cargando algo que nadie sabía. Pero no pude. El miedo era más fuerte. El miedo a que me juzgara. A que me viera diferente. A que el secreto dejara de ser solo mío. No tengo secretos, mentí. Solo recetas. Verónica sonrió. Algún día me las va a contar todas. Y yo pensé, tal vez sí. Tal vez algún día. Pero ese día no llegó. No con ella. Llegó ahora. 60 años después. Cuando ya no me queda mucho tiempo. Cuando ya no tengo nada que perder. En el año 2000 don Antonio murió. Fue un golpe para todo el país. Pero para mí fue algo más. Fue el fin de una era. El fin del mundo que yo había conocido durante más de 40 años. El rancho se sintió vacío de una forma que nunca antes había sentido. Como si le hubieran quitado el alma. Yo asistí al funeral. Había miles de personas. Mariachis, llantos, flores por todos lados. Yo estaba hasta atrás, vestida de negro, viendo desde lejos. Nadie me saludó. Nadie me buscó. Yo era solo una más entre la multitud. Y en ese momento entendí algo doloroso, que mi lugar en ese mundo había sido siempre prestado. Que nunca había sido realmente parte de la familia. Que había sido solo un engranaje más de una máquina enorme. Después del funeral, el rancho cambió por completo. La familia decidió venderlo. Llegaron abogados, llegaron contratos, llegaron nuevos dueños. A todos los empleados nos dijeron que nos iban a liquidar. Que era el momento de retirarnos. Que había llegado el fin. Yo tenía 66 años. Me dieron mi finiquito. No era mucho, pero era algo. Me fui del rancho con una maleta, igual que como había llegado. Solo que ahora era una anciana. Ahora no tenía sueños. Ahora solo tenía recuerdos. Me fui a vivir a un cuartito en la ciudad. Era pequeño, húmedo, ruidoso, pero era mío. Por primera vez en mi vida tenía un espacio que era solo mío. Y no sabía qué hacer con él. Pasaba los días sentada viendo por la ventana, recordando el olor de la leña, recordando el sonido de las tortillas en el comal, recordando las voces, las risas, el movimiento, recordando a Jacinto, recordando a Lupita, recordando todo lo que había callado. Un día encontré una caja vieja en mi cuarto. Adentro estaban algunas fotos del rancho. Yo aparecía en algunas, siempre de fondo, siempre borrosa, siempre invisible. Y ahí, entre las fotos, encontré la carta que Jacinto me había enviado décadas atrás. La que decía que se iba a casar con otra. La que decía que me perdonaba. La leí de nuevo. Y esta vez, en lugar de llorar, sentí rabia. Rabia contra mí misma. Por haber sido tan cobarde. Por haber elegido seguridad en lugar de amor. Por haber pensado que mi lugar en una cocina era más importante que construir una vida propia. Y también sentí rabia por el secreto de Lupita. Porque ese secreto me había convertido en cómplice de algo que nunca debí cargar sola. Porque había protegido a una niña, sí, pero también me había atado a un silencio que me consumió durante décadas. Me pregunté si Lupita pensaba en mí. Si alguna vez le había contado a alguien lo que pasó. Si sus hijos sabían que tuvieron un hermano que nunca nació. Si ella también cargaba el peso de esa madrugada. Pero no tenía forma de saberlo. Ella había seguido su vida. Yo había seguido la mía.
Y nuestro secreto quedó enterrado en algún rincón del rancho que ya no existía. O eso creí. Viví mis 70s en soledad. Hacía trabajos pequeños aquí y allá. Cocinaba para fiestas, para familias, para quien me contratara. Pero nada se comparaba con lo que había vivido en el rancho. Todo me parecía pequeño. Insignificante. Yo misma me sentía pequeña e insignificante. Un día, en el mercado, alguien me llamó por mi nombre. Me di la vuelta y vi a una mujer mayor. Tenía que tener casi mi edad. Me miraba con los ojos brillantes. «¿Soledad? ¿Eres tú?» Yo no la reconocí de inmediato. «Soy yo, Lupita», dijo. Sentí que el suelo se movía. Lupita. La niña que había ayudado 40 años atrás. Ahora era una mujer mayor, con el cabello canoso, con arrugas profundas, con manos temblorosas. Nos abrazamos en medio del mercado. Las dos lloramos sin decir nada. Nos fuimos a tomar un café. Hablamos de todo. De su vida. De la mía. De cómo habían pasado los años. Ella me contó que tuvo 4 hijos. Que fue feliz. Que su esposo murió hace unos años. Que ahora vivía con una de sus hijas. Que nunca olvidó lo que hice por ella. «Le debo todo, señora», me dijo. «Si usted no me hubiera ayudado esa madrugada, yo no estaría aquí. Mis hijos no existirían. Usted me salvó la vida». Yo no sabía qué decir. «¿Alguna vez se lo contaste a alguien?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. «Nunca. Se lo prometí. Y cumplí. Ni siquiera mi esposo lo supo. Nadie lo sabe. Solo usted y yo». Nos quedamos calladas un rato. Y luego ella preguntó, «¿Usted por qué lo hizo, señora? ¿Por qué arriesgó todo por mí?». Esa pregunta me golpeó. Porque la verdad era que no sabía la respuesta. O tal vez sí la sabía, pero nunca la había dicho en voz alta. «Porque vi en ti lo que yo pude haber sido», dije finalmente. Una muchacha asustada, con el futuro destrozado, sin nadie que la defendiera. Yo también estuve así alguna vez. Y nadie me ayudó. Así que decidí ayudarte a ti. Lupita me tomó de la mano. «Pues gracias a usted, yo tuve vida. Gracias a usted, mi familia existe. Usted es un ángel». Pero yo no me sentía como un ángel. Me sentía como alguien que había hecho algo bueno por las razones equivocadas. Porque no la ayudé solo por bondad. La ayudé también porque necesitaba sentir que mi vida tenía sentido. Que yo importaba. Que podía hacer algo que nadie más haría. Nos despedimos prometiendo vernos de nuevo. Pero nunca volvimos a encontrarnos. Supe hace unos años que murió. En paz. Rodeada de amor. Y yo seguí aquí. Cargando el secreto. Preguntándome si hacer lo correcto por las razones equivocadas sigue siendo hacer lo correcto. No tengo respuesta. Después de ver a Lupita, algo cambió en mí. Fue como si una compuerta se hubiera abierto. Empecé a pensar más en el pasado. Empecé a cuestionar las decisiones que tomé. Empecé a preguntarme si todavía había tiempo de hacer las paces conmigo misma. Tenía más de 70 años. Mi cuerpo ya estaba cansado. Mis manos, que alguna vez fueron rápidas y precisas, ahora temblaban. Mi espalda dolía todo el tiempo. Mis rodillas apenas me sostenían. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Y mi mente me torturaba. Me preguntaba dónde estaría Jacinto. Si seguía vivo. Si había sido feliz. Si alguna vez pensaba en mí. Me preguntaba si sus hijos se parecían a él. Si su esposa lo había amado como yo lo amé. Si él había logrado construir esa casa que tanto soñaba. Un día tomé una decisión. Busqué información sobre él. Pregunté en mi pueblo natal. Llamé a gente que tal vez lo conocía. Y después de semanas, encontré algo. Jacinto había muerto 10 años atrás. Había tenido una vida sencilla. Trabajó en el campo hasta el último día. Tuvo 3 hijos. Enviudó joven. Nunca se volvió a casar. Cuando supe eso, sentí un dolor tan profundo que no pude ni llorar. Solo me senté en mi cama y me quedé mirando la pared durante horas. Pensando en lo que pudo haber sido. Pensando en los hijos que pudimos haber tenido. Pensando en la vida que elegí no vivir. Y entonces entendí algo, que mi secreto no era solo lo de Lupita.
Mi secreto era mi propia vida. El secreto de haber vivido para otros en lugar de vivir para mí. El secreto de haber construido mi identidad alrededor de un trabajo, de un lugar, de una cocina. El secreto de haber tenido tanto miedo de ser insignificante que terminé siéndolo de todas formas. Porque la verdad es que nadie me recuerda. Trabajé 40 años en ese rancho y nadie me recuerda. No hay fotos mías en los documentales sobre don Antonio. No hay menciones en los libros. No hay nada que diga que yo estuve ahí. Soy un fantasma. Una sombra. Un nombre que nadie pronuncia. Y eso es lo que más duele. No el secreto de Lupita. No la pérdida de Jacinto. Sino darme cuenta de que sacrifiqué todo para ser importante, y al final no fui importante para nadie. ¿Valió la pena? No. 1000 veces no. Pero ya no puedo cambiar nada. Ya no puedo volver atrás. Ya no puedo elegir diferente. Solo puedo estar aquí, en este cuarto pequeño, con mis recuerdos y mis arrepentimientos, esperando el final. O eso pensaba. Hasta que hace unos meses pasó algo que me hizo tomar la decisión de contar esta historia. Algo que me hizo entender que tal vez mi vida sí tiene un sentido. Uno que no esperaba. Uno que me tomó 60 años descubrir. Hace 6 meses recibí una visita inesperada. Alguien tocó a mi puerta. Yo casi nunca recibo visitas. Mi corazón empezó a latir rápido. Abrí despacio. Afuera estaba una mujer joven, de unos 30 años, con una grabadora en la mano y una sonrisa amable. ¿Usted es Soledad?, preguntó. La que trabajó en el rancho de Antonio Aguilar. Yo me quedé helada. ¿Quién pregunta? Ella se presentó. Dijo que era investigadora. Que estaba haciendo un proyecto sobre las personas que trabajaron detrás de las grandes figuras de México. Que alguien le había dado mi nombre. Que quería entrevistarme. Yo estuve a punto de cerrarle la puerta en la cara. Pero algo me detuvo. Una curiosidad. Una necesidad. Un impulso que no pude controlar. ¿Para qué quiere hablar conmigo?, pregunté. Porque su historia importa, dijo ella. Porque usted estuvo ahí. Porque usted fue testigo de algo grande. Y porque nadie ha contado su versión. La dejé pasar. Nos sentamos en mi pequeña sala. Ella sacó su grabadora. Y empezó a hacerme preguntas. ¿Cómo llegué al rancho? ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo era don Antonio? ¿Qué recuerdos tenía? Yo respondí con cuidado. Le conté lo básico. Los desayunos. Las cenas. Las celebraciones. Pero no le conté nada profundo. Nada real. Nada que doliera. Porque tenía miedo. Miedo de que si empezaba a hablar, no podría parar. Ella se dio cuenta. Siento que hay algo más, me dijo. Algo que no me está contando. Yo desvié la mirada. No hay nada más. Solo recuerdos de una cocinera vieja. Ella insistió. Soledad, su historia vale. Lo que usted vivió vale. Y si no lo cuenta ahora, se va a perder para siempre. Esas palabras me rompieron. Porque tenía razón. Mi historia se iba a perder. Yo me iba a morir y nadie iba a saber que existí. Nadie iba a saber lo que viví, lo que sentí, lo que sacrifiqué. Nadie iba a saber de Jacinto. Nadie iba a saber de Lupita. Nadie iba a saber de todas las madrugadas en las que me pregunté si había tomado las decisiones correctas. Hay cosas que no se pueden contar, le dije con la voz quebrada. Cosas que son solo mías. Ella asintió. Lo entiendo. Pero a veces contar esas cosas es lo que nos libera. A veces el silencio nos mata más que la verdad. Esa noche, después de que ella se fue, no pude dormir. Sus palabras me persiguieron. El silencio nos mata más que la verdad. Y entendí que tenía razón. Que yo había estado muriendo en silencio durante 60 años. Que mi secreto no me había protegido. Me había consumido. Y tomé una decisión. Iba a contar mi historia. Toda. Sin filtros. Sin miedo. Porque ya no tenía nada que perder. Porque ya no me importaba lo que la gente pensara. Porque necesitaba liberarme antes de morir. Llamé a la investigadora. Le dije que estaba lista. Que iba a contarle todo. Y aquí estoy. Cuando empecé a contarle mi historia completa a la investigadora, algo extraño pasó. Las palabras empezaron a salir solas.
como si hubieran estado esperando 60 años para ser liberadas. Le conté de Jacinto, de cómo lo amé, de cómo lo perdí, de cómo elegí la seguridad sobre el amor. Le conté cada detalle, cada conversación, cada beso escondido, cada promesa rota. Ella me escuchaba en silencio, con los ojos brillantes. No me juzgaba, solo escuchaba. Y eso me dio valor para seguir. Le conté de Lupita, de esa madrugada terrible, de la sangre, del dolor, del secreto que enterré bajo la tierra. Le conté cómo cargué ese peso durante décadas, cómo me cambió, cómo me convirtió en alguien distinto. Y le conté también de mi arrepentimiento, de cómo pasé mi vida sintiéndome importante por alimentar a otros, cuando en realidad estaba vacía por dentro. De cómo construí mi identidad alrededor de un trabajo, de un lugar, de una cocina que nunca fue mía. De cómo al final me di cuenta de que había sacrificado mi vida por algo que no valía tanto. Cuando terminé, estaba exhausta, como si hubiera corrido una maratón. Pero también sentía algo parecido al alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. La investigadora tenía lágrimas en los ojos. Gracias por confiar en mí, me dijo. Gracias por ser tan valiente. Yo no me sentía valiente. Me sentía rota. Pero también sentía algo más. Sentía que por primera vez en mi vida había sido completamente honesta. Que había mostrado mi verdad sin maquillaje. Que había dejado de pretender. ¿Qué va a hacer con esta historia?, le pregunté. Ella se quedó pensando. No sé. Tal vez un libro. Tal vez un documental. Tal vez solo la guardaré para que no se pierda. Pero lo importante es que ya está contada. Ya existe fuera de usted. Ya no es solo suya. Tenía razón. Mi secreto ya no era solo mío. Y eso me asustaba y me aliviaba al mismo tiempo. Pasaron los meses. La investigadora volvió varias veces. Me hizo más preguntas. Llenó huecos. Grabó horas y horas de conversación. Y yo le conté todo. Absolutamente todo. Cosas que nunca pensé que diría en voz alta. Cosas que me daban vergüenza. Cosas que me dolían. Pero también cosas hermosas. Recuerdos de risas. De satisfacción. De momentos en los que fui feliz. Y empecé a entender algo. Que mi vida no había sido solo dolor y arrepentimiento. Que también había sido lucha. Resistencia. Supervivencia. Que yo había sido una mujer fuerte, aunque no de la forma que hubiera querido. Que había tomado decisiones difíciles. Que había protegido a otros. Que había hecho lo que pude con las herramientas que tenía. Que tal vez, solo tal vez, mi vida sí había valido la pena. No porque hubiera cocinado para alguien famoso, sino porque había sobrevivido. Porque había guardado secretos que protegieron a otros. Porque había amado, aunque fuera brevemente. Porque había existido. Después de contar mi historia, algo en mí cambió. Empecé a ver mi vida desde otra perspectiva. Ya no solo como una sucesión de errores y arrepentimientos, sino también como una historia de resistencia. Una historia de una mujer que hizo lo mejor que pudo en un mundo que no le daba muchas opciones. Pensé en las mujeres de mi generación. En todas las que, como yo, tuvieron que elegir entre el amor y la supervivencia. En todas las que cargaron secretos. En todas las que fueron invisibles. En todas las que cocinaron, limpiaron, cuidaron, trabajaron en silencio mientras el mundo celebraba a otros. ¿Cuántas historias como la mía se perdieron? ¿Cuántas mujeres se murieron sin contar lo que vivieron? ¿Cuántas decisiones imposibles se tomaron en silencio? Miles. Millones. Y entonces entendí que mi historia no era solo mía. Era la historia de todas ellas. Y si yo la contaba, tal vez estaba dándole voz a todas las que no pudieron hacerlo. La investigadora me dijo algo que nunca olvidaré. Soledad, usted fue invisible toda su vida. Pero su invisibilidad no significa que no fuera importante. Significa que el mundo no supo ver lo que usted valía. Y eso es responsabilidad del mundo, no suya. Esas palabras me calaron hondo. Porque tenía razón. Yo no había sido invisible porque no valiera. Había sido invisible porque así funciona el mundo. Los que están en el escenario brillan. Los que están detrás se quedan en la sombra. Pero sin la sombra, no hay luz. Yo fui parte de algo grande.
No porque cocinara para alguien famoso, sino porque sostuve un mundo que necesitaba ser sostenido. Alimenté cuerpos. Protegí secretos. Tomé decisiones difíciles. Sobreviví. Y eso tiene valor. Aunque nadie lo haya visto. Empecé a escribir mis recuerdos en un cuaderno viejo. No porque quisiera publicar nada, sino porque necesitaba sacarlo todo. Necesitaba poner en palabras lo que había vivido. Y descubrí que escribir era otra forma de liberación. Cada palabra que ponía en el papel era un peso menos en el pecho. Escribí sobre Jacinto. Sobre la primera vez que lo vi. Sobre cómo me hacía reír. Sobre cómo olía a tierra y a sol. Sobre cómo me prometió una vida que nunca tuvimos. Y lloré mientras escribía. Pero también sonreí. Porque recordé que fui amada. Aunque fuera brevemente. Aunque lo arruinara. Fui amada. Escribí sobre Lupita. Sobre esa madrugada. Sobre la sangre. Sobre el miedo. Sobre la decisión de ayudarla. Y entendí que, a pesar de todo, había hecho algo bueno. Había salvado una vida. Había protegido a una niña. Y eso contaba. Eso importaba. Escribí sobre mi vida en el rancho. Sobre los amaneceres. Sobre el fuego de la estufa. Sobre el olor del café recién hecho. Sobre las tortillas perfectas. Sobre la satisfacción de cocinar algo que hacía feliz a otros. Y entendí que, a pesar de todo, yo amé mi trabajo. Amé mi cocina. Y eso no estuvo mal. Lo que estuvo mal fue pensar que eso era suficiente. Que eso me definía. Que eso era todo lo que yo podía hacer. Una de las cosas más duras de envejecer es darte cuenta de que ya no hay tiempo para corregir los errores. Ya no puedes volver atrás. Ya no puedes elegir diferente. Ya no puedes decirle a Jacinto que sí. Ya no puedes salvarte a ti misma. Solo puedes mirar tu vida y tratar de encontrarle sentido. Y yo he pasado los últimos meses tratando de encontrarle sentido a la mía. ¿Por qué elegí quedarme en el rancho en lugar de irme con Jacinto? Porque tenía miedo. Miedo de ser pobre. Miedo de no ser nadie. Miedo de perder mi lugar. Y ese miedo fue más fuerte que el amor. Esa es la verdad. ¿Por qué ayudé a Lupita? Porque vi en ella lo que yo pude haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Porque quise ser para ella lo que nadie fue para mí. Porque necesitaba sentir que mi vida tenía un propósito más grande que cocinar para otros. ¿Por qué guardé el secreto durante 60 años? Porque tenía miedo de perder lo poco que tenía. Porque el silencio era mi única forma de control. Porque no sabía cómo ser otra cosa que no fuera invisible. Y ahora que lo digo en voz alta, ahora que lo escribo, ahora que lo acepto, siento que por fin puedo respirar. Porque ya no estoy cargando ese peso sola. Porque ya no estoy fingiendo que fui alguien que no fui. Porque ya no estoy mintiendo. Fui una mujer cobarde que eligió seguridad sobre amor. Fui una mujer que ayudó a otra en secreto y se sintió heroína por eso. Fui una mujer que construyó su vida alrededor de un trabajo y se olvidó de construirse a sí misma. Fui una mujer invisible que se convenció de que eso estaba bien. Pero también fui una mujer que sobrevivió. Que resistió. Que trabajó hasta que le dolieron los huesos. Que amó, aunque fuera brevemente. Que protegió, aunque nadie lo supiera. Que cocinó con amor, aunque nadie lo reconociera. Y eso también cuenta. Eso también es parte de mi historia. La investigadora me preguntó hace unos días, si pudiera volver atrás, ¿qué cambiaría? Yo pensé mucho la respuesta. Porque la verdad es que hay muchas cosas que cambiaría. Le diría que sí a Jacinto. Me arriesgaría. Me iría. Construiría una vida diferente. Tendría hijos. Tendría una casa. Tendría recuerdos diferentes. Pero también hay cosas que no cambiaría. Ayudaría a Lupita otra vez. Sin dudarlo. Porque esa decisión, aunque me costó caro, fue la correcta. Porque salvar una vida vale más que proteger la propia comodidad. Y tal vez, solo tal vez, no cambiaría todo. Porque si cambiara todo, no sería yo. Y aunque mi vida no fue la que soñé, fue mía. Con sus errores, con sus dolores, con sus secretos. Fue mía. Y ahora que estoy al final, ahora que ya no me queda mucho tiempo, puedo decir con honestidad, valió la pena haber vivido. No porque mi vida haya sido perfecta, sino porque fue real.
Hace unas semanas tuve un sueño. Soñé que estaba de vuelta en la cocina del rancho. Era de madrugada. El fuego estaba encendido. Yo estaba amasando tortillas. Pero esta vez no estaba sola. Jacinto estaba sentado en una silla, mirándome con esa sonrisa que tanto amé. Y Lupita estaba ahí también, joven, con su bebé en brazos. Un bebé que en la vida real nunca nació, pero que en el sueño estaba vivo, sano, hermoso. Y los tres estábamos en paz. Jacinto me dijo, hiciste lo mejor que pudiste, Soledad. Lupita me dijo, gracias por salvarme. Y el bebé me sonrió. Y yo sentí algo que no había sentido en décadas. Perdón. Perdón hacia mí misma. Desperté llorando. Pero no de tristeza. De alivio. Porque entendí que tal vez mi historia no era una tragedia. Tal vez era solo una historia humana. Llena de errores, sí, pero también llena de intentos. De lucha. De supervivencia. Desde entonces he estado pensando mucho en el perdón. En cómo pasamos la vida cargando culpas que tal vez no merecemos cargar. En cómo nos castigamos por decisiones que tomamos con miedo, con dolor, con las herramientas limitadas que teníamos en ese momento. Yo me castigué durante 60 años por no haberme ido con Jacinto. Pero la verdad es que yo no sabía lo que estaba eligiendo. Yo solo era una muchacha de 23 años, asustada, sin educación, sin opciones. Hice lo que creí que me mantendría a salvo. Y tal vez estuvo mal. Pero no puedo seguir odiándome por eso. También me castigué por lo de Lupita. Por haber ayudado a terminar un embarazo. Por haber enterrado algo que nunca debí enterrar. Pero la verdad es que esa niña no tenía a nadie más. Y si yo no la hubiera ayudado, tal vez hubiera muerto. Tal vez su vida se hubiera acabado ahí. Y gracias a que yo hice lo que hice, ella vivió. Tuvo hijos. Tuvo familia. Tuvo amor. ¿Fue correcto? No lo sé. Pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Y ya no puedo cargar esa culpa. Ya no puedo seguir sintiendo que soy una mala persona por eso. Porque la verdad es que no fui mala. Fui humana. Y ser humano significa tomar decisiones imposibles. Significa equivocarse. Significa cargar cosas pesadas. Significa hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Y yo hice lo mejor que pude. No siempre fue suficiente. No siempre fue correcto. Pero fue lo mejor que pude. Y eso tiene que ser suficiente. Porque ya no tengo más tiempo. Ya no puedo seguir castigándome. Ya no puedo seguir viviendo en el pasado. Es hora de perdonarme. Es hora de soltar. Es hora de dejar ir el peso que he cargado durante 60 años. Y tal vez, al contar esta historia, al compartir mi verdad, pueda finalmente encontrar paz. Paz no porque mi vida haya sido perfecta, sino porque fue mía. Y ahora, al final, puedo decir con honestidad, hice lo mejor que pude. Y eso es suficiente. Ayer fui al mercado. Es algo que hago todas las semanas. Compro mis verduras, mi pollo, mis tortillas. Camino despacio porque las rodillas ya no me responden como antes. Pero sigo yendo. Porque mientras pueda moverme, quiero hacerlo. No quiero rendirme. En el mercado me encontré con una muchacha joven. Tendría unos 20 años. Estaba llorando sentada en una banca. Nadie le hacía caso. La gente pasaba de largo. Yo me acerqué. ¿Estás bien, niña? Ella me miró con ojos rojos. No, señora. Nada está bien. Me senté a su lado. No dije nada. Solo esperé. Y ella empezó a hablar. Me contó que estaba embarazada. Que su novio la había dejado. Que su familia no lo sabía. Que tenía miedo. Que no sabía qué hacer. Que sentía que su vida se había acabado. Y en ese momento vi a Lupita. Vi a la niña asustada de 16 años tirada en el piso de un granero. Y sentí que algo dentro de mí se movía. Una urgencia. Una necesidad de ayudar. ¿Cuántos meses tienes? Le pregunté. 2. Dijo. ¿Quieres tenerlo? Ella se quedó callada un rato. No sé. Tengo miedo. Yo le tomé la mano. El miedo es normal. Pero tienes que decidir tú. No tu novio. No tu familia. ¿Qué quieres tú? Ella lloró más fuerte. No sé qué quiero. Solo sé que tengo miedo.
Yo le di un pañuelo. Está bien tener miedo, pero no puedes dejar que el miedo decida por ti, porque luego vas a cargar esa decisión toda tu vida. Y va a ser pesada. Muy pesada. Hablamos durante 1 hora. Le conté mi historia. No toda, pero sí lo importante. Le conté que yo también tomé decisiones con miedo, que cargué secretos, que me arrepentí de cosas, y que al final, lo único que me quedó fue aprender a vivir con mis decisiones. Sea lo que sea que decidas, le dije, hazlo tú. No dejes que nadie más decida por ti, porque esta es tu vida, y solo tú tienes que vivirla. Ella me abrazó llorando. Gracias, señora. No sé quién es usted, pero gracias. Yo también la abracé, y sentí algo extraño. Sentí que tal vez todo lo que viví, todo lo que sufrí, todo lo que cargué, tenía un sentido. Tal vez ese sentido era este. Poder estar aquí. Poder hablar con esta muchacha. Poder darle algo que a mí me faltó cuando lo necesité. Porque nadie estuvo ahí para mí cuando tuve que decidir sobre Jacinto. Nadie me dijo, elige lo que quieras, no lo que te dé miedo perder. Nadie me ayudó a ver que tenía opciones. Pero yo sí pude estar ahí para ella. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez eso es lo que significa una vida bien vivida. No que haya sido perfecta, sino que puedas usar lo que aprendiste, aunque fuera doloroso, para ayudar a otros. Me fui del mercado con una sensación de paz que no había sentido en años. Una paz que no venía de olvidar, sino de aceptar. Aceptar que mi vida fue como fue. Y que está bien. Hoy desperté pensando en don Antonio. No había pensado en él de esta forma en mucho tiempo. Siempre que lo recordaba era con una mezcla de nostalgia y resentimiento. Nostalgia por esos años en el rancho. Resentimiento porque al final me di cuenta de que para él yo solo fui un empleado más. Alguien útil. Alguien reemplazable. Pero hoy lo pensé diferente. Hoy lo recordé como lo que fue. Un hombre que persiguió sus sueños. Que trabajó duro. Que construyó algo grande. Y que, sin saberlo, me dio la oportunidad de construir algo también. Aunque ese algo no fuera lo que yo esperaba. Porque la verdad es que don Antonio no me debía nada. Yo trabajé para él. Él me pagó. Esa era la transacción. Yo fui la que puso expectativas que nadie me pidió poner. Yo fui la que pensó que mi lugar en su cocina me hacía especial. Yo fui la que confundió hacer mi trabajo con tener un propósito. Y eso no fue culpa de él. Fue culpa mía. Durante años lo culpé por mi vacío. Pensé, trabajé para ti durante 40 años y ni siquiera sabes mi nombre completo. Pero la verdad es que él sí sabía mi nombre. Me trataba con respeto. Me agradecía la comida. Me pagaba bien. Me daba estabilidad. No era su responsabilidad llenar mi vacío existencial. Esa responsabilidad siempre fue mía. Y yo nunca la asumí. Pasé mi vida esperando que alguien más me diera valor. Esperando que Jacinto me hiciera sentir completa. Esperando que don Antonio me reconociera como indispensable. Esperando que Lupita me dijera que era una heroína. Esperando que el mundo me dijera, Soledad, tú importas. Pero nadie puede darte eso. Ese valor tiene que venir de adentro. Y yo nunca lo encontré. Porque nunca me busqué a mí misma. Nunca me pregunté qué quería realmente. Nunca construí una vida propia. Solo construí una vida alrededor de otros. Y esa fue mi tragedia. No que el mundo fuera injusto conmigo, sino que yo fui injusta conmigo misma. Porque me traicioné. Traicioné a la Soledad joven que soñaba con algo más. Traicioné a la Soledad que amaba a Jacinto. Traicioné a la Soledad que merecía construir una vida propia, no ser parte de la vida de otros. Y ahora, al final, tengo que hacer las paces con eso. Tengo que aceptar que tomé decisiones que me llevaron aquí. A este cuarto pequeño. A esta soledad. A este final. Pero también tengo que aceptar que no todo estuvo perdido. Que sí hice cosas buenas. Que sí ayudé a personas. Que sí viví momentos hermosos. Que sí amé. Que sí fui amada. Que sí importé, aunque fuera de formas que no esperaba. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez una vida no tiene que ser perfecta para valer la pena. Tal vez solo tiene que ser real, honesta, vivida. Y la mía lo fue, con todos sus errores.
con todos sus dolores, con todos sus secretos. Fue real, fue mía. Y ahora puedo soltarla. Puedo dejarla ir. Puedo aceptar que esto es todo lo que va a ser. Y está bien. Está bien. La investigadora vino a visitarme esta mañana. Trajo café y pan dulce. Nos sentamos en mi pequeña sala y platicamos. Ella me dijo que ya terminó de editar todo el material de nuestras conversaciones. Que va a publicar un libro. Que va a llevar mi historia al mundo. Yo sentí miedo. ¿Y si la gente me juzga? Le pregunté. ¿Y si dicen que fui una mala persona? Ella me miró con ternura. Soledad, la gente siempre juzga. Pero eso ya no es tu problema. Tú ya contaste tu verdad. Ya te liberaste. Lo que otros hagan con esa verdad es responsabilidad de ellos, no tuya. Tenía razón. Yo ya hice mi parte. Ya solté lo que cargué durante 60 años. Ya dije lo que tenía que decir. Y lo que pase después ya no me toca a mí. Pero hay algo que sí me preocupa. Y se lo dije. No quiero que la gente piense que don Antonio era malo. O que el rancho era un lugar terrible. Porque no lo era. Yo fui la que tomó malas decisiones. No ellos. Ella asintió. Lo sé. Y por eso tu historia es importante. Porque no se trata de culpar a otros. Se trata de entender cómo las mujeres de tu generación tuvieron que navegar un mundo que no les daba muchas opciones. Se trata de honrar tu verdad sin destruir la de otros. Me sentí aliviada. Porque eso es exactamente lo que quiero. No quiero destruir la memoria de nadie. Solo quiero que mi historia exista. Que alguien sepa que yo estuve ahí. Que alguien sepa que viví. Que alguien sepa que aunque fui invisible, también fui real. La investigadora me preguntó si tenía algo más que quisiera agregar. Algo que no le hubiera contado. Yo pensé un momento. Y me di cuenta de que sí había algo. Quiero que quede claro que no me arrepiento de todo, le dije. Me arrepiento de haber perdido a Jacinto. Me arrepiento de no haber sido más valiente. Pero no me arrepiento de haber ayudado a Lupita. No me arrepiento de haber sido buena en mi trabajo. No me arrepiento de haber resistido. Porque esas cosas también fueron parte de mi fuerza. Ella sonrió. Eso es hermoso, Soledad. Y es importante que la gente lo sepa. Que no fuiste solo una víctima. Que también fuiste fuerte. Que sobreviviste. Que resististe. Que hiciste lo mejor que pudiste. Sí, hice lo mejor que pude. Y aunque no siempre fue suficiente, fue todo lo que tenía. Y eso cuenta. Eso importa. Cuando la investigadora se fue, me quedé sentada en mi sala mirando por la ventana. Afuera la vida seguía. La gente caminaba. Los niños jugaban. El mundo giraba. Y yo estaba aquí, al final de mi historia, viendo cómo todo continuaba sin mí. Pero ya no me sentía invisible. Ya no me sentía vacía. Porque ahora mi historia existía. Ahora alguien la conocía. Ahora ya no era solo mía. Era de todos los que la leyeran. Era de todas las mujeres que se vieran reflejadas en ella. Era de todos los que cargaran secretos. Era de todos los que eligieran mal por miedo. Era de todos los que resistieran. Y eso me daba paz. Anoche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las cosas que nunca hice. En todos los lugares que nunca visité. En todas las personas que nunca conocí. En todas las versiones de mí misma que nunca fui. Pensé en la Soledad que se fue con Jacinto. La que tuvo hijos. La que vivió en una casa pequeña pero llena de amor. La que envejeció junto a alguien. La que no cargó secretos. La que fue feliz de una forma simple y honesta. Esa Soledad existe en algún universo paralelo. Pero no en este. En este universo, yo soy esta Soledad. La que eligió quedarse. La que cargó secretos. La que fue invisible. La que llegó al final sola. Y tengo que aceptarlo. Tengo que hacer las paces con esta versión de mí misma. Porque es la única que tengo. Es la única que fui. Pero también pensé en algo más. Pensé en que tal vez no todo estuvo perdido. Tal vez cada decisión que tomé, aunque dolorosa, me llevó a donde tenía que estar. Tal vez si me hubiera ido con Jacinto, nunca habría ayudado a Lupita. Tal vez si no hubiera guardado secretos, nunca habría aprendido a perdonarme. Tal vez si no hubiera sido invisible,
Nunca habría aprendido a valorar mi propia voz. Tal vez mi vida fue exactamente lo que tenía que ser para llevarme a este momento, a este cuarto, a esta historia, a esta liberación. No lo sé. Tal vez estoy tratando de encontrarle sentido a algo que no lo tiene. Tal vez la vida no tiene un plan. Tal vez solo es una sucesión de decisiones y consecuencias. Y nosotros tenemos que vivir con ellas. Pero me gusta pensar que sí hay un sentido. Me gusta pensar que todo lo que viví, todo lo que sufrí, todo lo que cargué, me trajo hasta aquí. A este momento en el que puedo contar mi verdad. A este momento en el que puedo soltar el peso. A este momento en el que puedo decir, ya está. Ya lo dije todo. Ya no cargo nada más. Y tal vez eso es el sentido. No que todo haya salido bien, sino que al final pude encontrar paz. Paz no porque haya tenido una vida perfecta, sino porque pude aceptar la vida que tuve, con todos sus errores, con todos sus dolores, con todos sus vacíos. Pude aceptarla, y pude soltarla. Y eso es suficiente. Esta mañana me levanté temprano. Preparé café. Hice unas tortillas a mano, como me enseñó mi abuela. Y mientras amasaba, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que estaba en el lugar correcto. Que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Que estaba siendo yo misma. No la soledad que trabajó para otros. No la soledad que guardó secretos. Sino simplemente soledad. Una mujer de 87 años que sabe hacer tortillas. Que vivió. Que amó. Que se equivocó. Que resistió. Que sobrevivió. Y que ahora, al final, puede decir con honestidad, valió la pena. No todo. No siempre. Pero sí valió la pena haber vivido. Porque al final, eso es lo único que importa. No que tan perfecta fue tu vida. Sino que la viviste. Que la sentiste. Que la atravesaste completa. Y yo lo hice. Hoy fui al cementerio. No tengo tumbas que visitar. Mis padres están enterrados en mi pueblo y hace décadas que no voy. Jacinto está enterrado en algún lugar que nunca conocí. Lupita fue cremada. No tengo a nadie. Pero fui de todas formas. Caminé entre las tumbas leyendo nombres, fechas, frases grabadas en piedra. Siempre en nuestros corazones. Descansa en paz. Te extrañamos. Palabras bonitas para personas que ya no están. Y me pregunté, ¿qué dirá mi tumba? ¿Quién va a visitarla? ¿Quién va a recordarme? Probablemente nadie. No tengo familia. No tengo amigos cercanos. No tengo a nadie que me llore cuando me vaya. Y eso me puso triste. Pero también me hizo darme cuenta de algo importante. Que no importa. Que las tumbas son para los vivos, no para los muertos. Que lo que importa no es quién te recuerda, sino cómo viviste. Y yo viví. A mi manera. Con mis errores. Pero viví. Y eso es lo único que me llevo. Caminé hasta una banca y me senté. Cerré los ojos. Y me imaginé mi funeral. Pequeño. Silencioso. Tal vez solo la investigadora estaría ahí. Tal vez algún vecino. Tal vez nadie. Y está bien. Porque mi vida no fue para ser recordada por multitudes. Fue para ser vivida por mí. Y la viví. No siempre bien. No siempre feliz. Pero la viví. Pensé en todas las cosas que me hubiera gustado decirle a la Soledad joven. A esa muchacha de 23 años que llegó al rancho con una maleta y un sueño. Le hubiera dicho, no tengas tanto miedo. El amor vale más que la seguridad. Los errores no te definen. Y está bien no ser perfecta. Pero sobre todo le hubiera dicho, eres suficiente. Así como eres. Sin necesidad de ser importante para otros. Sin necesidad de ser invisible. Eres suficiente. Ojalá alguien me lo hubiera dicho. Ojalá yo me lo hubiera creído. Tal vez mi vida hubiera sido diferente. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aceptarlo. Y tratar de que lo que viví sirva para algo. Tal vez para que otra muchacha lea mi historia y tome mejores decisiones. Tal vez para que otra mujer que carga secretos se dé cuenta de que no está sola. Tal vez para que alguien entienda que está bien equivocarse. Que está bien ser invisible. Que está bien no tener una vida perfecta. Porque al final, nadie la tiene. Todos cargamos algo. Todos nos equivocamos.
Todos somos invisibles para alguien. Y todos merecemos perdón. Especialmente de nosotros mismos. Cuando salí del cementerio, me sentí más ligera. Como si hubiera dejado algo ahí. No sé qué. Tal vez el miedo. Tal vez la culpa. Tal vez el peso de todos estos años. Sea lo que sea, ya no lo cargo. Ya lo solté. Ya me liberé. Y ahora puedo caminar hacia el final con paz. Sin miedo. Sin arrepentimientos. Sin secretos. Solo con la certeza de que hice lo mejor que pude. Y de que eso es suficiente. Esta mañana me desperté con un pensamiento extraño. Pensé, hoy es un buen día para morir. No porque quiera morirme, sino porque ya no le tengo miedo. Porque ya hice lo que tenía que hacer. Ya conté mi historia. Ya solté mis secretos. Ya me perdoné. Ya estoy en paz. Y si hoy fuera mi último día, estaría bien. Porque ya no dejo nada pendiente. Pero parece que todavía me queda un poco más de tiempo. Así que lo voy a usar bien. Lo voy a usar para terminar de escribir esta historia. Para cerrar este ciclo. Para dejar todo dicho. He estado pensando mucho en qué quiero que la gente se lleve de mi historia. Y creo que lo más importante es esto, que no somos nuestros errores. Que las decisiones que tomamos con miedo, con dolor, con las herramientas limitadas que teníamos, no nos definen completamente. Que todos merecemos compasión. Especialmente de nosotros mismos. Yo pasé 60 años castigándome. 60 años sintiéndome culpable. 60 años pensando que había arruinado mi vida. Y tal vez sí la arruiné en cierto sentido. Pero también la viví. También la sentí. También la atravesé. Y eso cuenta. Eso importa. También quiero que la gente entienda que las mujeres de mi generación no tuvimos las mismas opciones que tienen ahora. Que el mundo era diferente. Que las reglas eran otras. Que sobrevivir era más difícil. Y que muchas de nosotras hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. No fuimos perfectas. Cometimos errores. Cargamos secretos. Fuimos invisibles. Pero también fuimos fuertes. Resistimos. Sobrevivimos. Y merecemos ser recordadas no solo por lo que no hicimos, sino por lo que sí hicimos. Yo cociné durante 40 años. Alimenté cuerpos. Sostuve mundos. Protegí secretos. Salvé una vida. Amé. Sufrí. Resistí. Y aunque nadie lo vio, aunque nadie lo reconoció, aunque nadie lo valoró en su momento, eso existió. Eso fue real. Y ahora, al contarlo, le doy existencia más allá de mí. Le doy voz. Le doy valor. Y tal vez eso es lo más importante que puedo hacer con el tiempo que me queda. No arrepentirme de lo que no hice, sino honrar lo que sí hice. Honrar a la mujer que fui, con todos sus errores, con todas sus limitaciones, con todos sus miedos. Porque esa mujer hizo lo mejor que pudo. Y merece respeto. Y merece amor. Y merece perdón. Y yo se lo doy. Hoy. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Me perdono. Soledad. Por haber sido cobarde. Por haber elegido mal. Por haber cargado tanto peso. Por no haber sido perfecta. Me perdono. Y te abrazo. Y te digo, hiciste lo mejor que pudiste. Y eso es suficiente. Gracias por resistir. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tener el valor de contar tu verdad antes de irte. Ahora puedes descansar. Ahora puedes soltar. Ahora puedes estar en paz. Porque ya no hay nada más que cargar. Ya no hay nada más que decir. Ya todo está dicho. Ya todo está soltado. Ya eres libre. Hoy es mi último día escribiendo esta historia. No sé cuánto tiempo más me queda de vida. Tal vez años. Tal vez meses. Tal vez días. Pero no importa. Porque lo importante ya está hecho. Mi historia ya está contada. Mi verdad ya está afuera. Mi secreto ya no es solo mío. Y me siento libre. Esta mañana me levanté temprano. Como siempre. Puse el café. Hice tortillas. Y mientras amasaba, pensé en todas las madrugadas de mi vida. En todas las veces que hice esto mismo. En todos los lugares donde lo hice. En todas las versiones de mí misma que estuvieron paradas frente a una estufa, con las manos llenas de masa, con el corazón lleno de preguntas.
Y me di cuenta de algo hermoso. Que a pesar de todo, a pesar de los errores y el dolor y la soledad, yo amé lo que hice. Amé cocinar. Amé alimentar. Amé crear algo con mis manos. Y eso no es poco. Eso es mucho. Porque hay gente que pasa toda su vida sin amar nada. Sin sentir pasión por nada. Sin tener algo que los haga sentir vivos. Y yo sí lo tuve. Lo tuve en mi cocina. En mis tortillas perfectas. En el olor del café recién hecho. En la satisfacción de ver un plato vacío. Y aunque no fue suficiente para llenar todos los vacíos de mi vida, fue algo. Fue real. Fue mío. Así que hoy quiero terminar esta historia no con tristeza, sino con gratitud. Gratitud por haber vivido. Por haber sentido. Por haber amado, aunque fuera brevemente. Por haber ayudado, aunque fuera en secreto. Por haber resistido, aunque fuera difícil. Gratitud por las tortillas. Por el café. Por las madrugadas. Por el fuego de la estufa. Por el olor de la leña. Por las manos llenas de masa. Por todo lo que fue simple y hermoso en medio de lo complicado. Y gratitud por ustedes, los que están leyendo esto. Los que tomaron el tiempo de escuchar la historia de una anciana invisible. Los que me dieron existencia más allá de mi vida. Los que ahora saben que yo estuve aquí. Que yo viví. Que yo fui real. Gracias. Mi nombre es Soledad. Tengo 87 años. Fui cocinera de Antonio Aguilar durante 40 años. Y guardé un secreto durante más de 60. Pero ya no lo guardo más. Ya lo dije todo. Ya solté todo. Ya soy libre. Y si mañana me voy en paz. Sabiendo que mi historia no se pierde. Que alguien la conoce. Que alguien la recuerda. Que yo existí. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Adiós. Y gracias por escuchar. Con todo mi corazón, hasta siempre. Soledad.